Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Os pido un like, una suscripción, un comentario inteligente que apoye a Ucrania, por supuesto, porque este canal es para toda la gente que está del lado de bien, porque para la gente que están de otro lado hay muchos otros canales y os invito a iros por ahí, porque yo aquí no soy tolerante, ¿vale? Yo vivo una guerra y yo no tengo un recurso ni mental ni espiritual de aguantar tonterías y estupideces sin sensateces y mucho menos insultos y odio. Entonces aquí no es el lugar, ¿vale? Pero me gusta leer vuestros comentarios a los que apoyan Ucrania y por supuesto compartan este vídeo si os ha gustado. Mañana en este canal voy a tener a un invitado muy especial, una persona que me cae fantásticamente bien, es el periodista del Mundo, corresponsal de guerra en Ucrania, Alberto Rojas, que escribió el libro Vivir la guerra, sobre la guerra de Ucrania, que podéis comprar pues, en Amazon y en muchas librerías, sobre todo en España ya está en venta. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Claro, esta semana hemos vivido una, ¿cómo se dice? Por decirlo, una escalada en el desarrollo de la guerra rusa contra Ucrania, porque Ucrania ya utiliza los misiles de largo alcance en la retaguardia rusa y Rusia ya sube el panel, digamos, no el panel, el palo, ¿no? ¿Cómo se dice? Más allá. Entonces, hemos vivido ya un ataque con misil intercontinental. Yo lo digo intercontinental porque muchos me escriben, no es un misil balístico, porque es un misil balístico que ha hecho en base de un misil intercontinental, no al revés, ¿vale? Entonces, es un misil intercontinental degraduado, ¿vale? Que le han quitado un estadio, no sé cómo se llama, que en español voy a poner la palabra porque se me olvidó poner. Entonces, una parte que tiene 3 estadios, le quitan una y lo hacen del balístico intercontinental, balístico normal. Vale, que es un gesto desesperado de Putin para impactar en las cabezas, eso como un disparo a las cabezas del occidente. Y Ucrania, de hecho, ya ha encontrado y ha reunido los restos de este misil, que se ha partido en el aire en 6 pedazos autodirigidos, y dicen que cada uno de esos 6 pedazos se repartió en 6 más, pero todavía no tenemos pruebas de esos 6 pequeñitos. Entonces no son 36, son 6 pedazos en principio, ¿vale? Porque estamos la investigación está en el proceso y Ucrania lo tiene que, es la primera vez que nos llega este misil de esta categoría, ¿no? Y igual que hemos derribado Kinzhal en el año 23, ¿os acordáis el primer Kinzhal que hemos derribado, el Daga, en el mayo del año creo que 23? Pues también hemos tardado un rato en investigarlo, en comprobar muchas cosas, y yo lo he visto personalmente en el laboratorio de peritaje judicial, sí, se llama así. Vale, entonces existe y se derriba. Este todavía, claro, no sabemos si se va a derribar, porque los sistemas que pueden hacerlo, o derribar un misil a una distancia de casi 100 kilómetros fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿no? En una distancia muy grande, valen muchísimo dinero, ¿no? Y solo, por lo visto, estos sistemas solo los tienen pocos países, como Arabia Saudita, creo que Corea del Sur, y valen 3.000 millones de dólares cada sistema. Y cada disparo, no sé cuánto valdrá ahora, pero es una especie de pequeña daga que tiene una fuerza cinética que va al encuentro con el misil y o sea, no lo explota, lo derriba por la velocidad que tiene. Así que valía 21 millones de dólares. Bueno, ahora dicen que puede costar más barato, puede que sea 15 millones, pero imaginaos el dinero que hay que tener para poder tener este sistema. Y además, incluso si nos pasan estos sistemas, imagínense, o el Patriot modernizado o el THAAD, este famoso, pues solo podemos cubrir una ciudad, ¿vale? Como Kiev, por ejemplo.
y otras ciudades como Dnipro, como Zaporizhia, como Odessa ya quedan en descubierto. ¿Vale? Entonces, por supuesto, no nos vamos a engañar, en el futuro próximo Ucrania no va a tener este tipo de armas, probablemente, a no ser que alguien nos la ceda, pero no creo que Arabia Saudita decide pasarnos este sistema teniendo a Irán cerquita. Creo que fue por parte de Rusia también un gesto de tan desespero que ellos ni saben cómo reaccionar. ¿Vale? No saben cómo reaccionar porque el mismo Medvedev primero sale que no y dice... Medvedev es la voz apocalíptica de Putin, ¿no? Que siempre anuncia cosas tremendas. Entonces, cuando lanzaron este misil, también Medvedev ha salido, ha dicho que ellos no están tan locos para como amenazar con armas nucleares, y luego al día siguiente ya salió amenazando al occidente con la entrega de armas nucleares y tecnologías a los países enemigos de los Estados Unidos y cosas así. Entonces no saben cómo reaccionar. Y de hecho, os voy a dejar este vídeo curioso, es el medio alemán Bild, que está analizando el discurso de Putin después de lanzar este misil. Entonces, en el discurso de Putin, él durante un montón de tiempo no gesticula. Putin siempre hace gestos con las manos y esta vez tiene las manos pegadas, clavadas en la mesa, ¿no? Entonces dicen que este vídeo o fue producido por la inteligencia artificial íntegramente, o las manos, él las tenía, les temblaba, o tenía alguna cosa, de alguna enfermedad, alguna historia, que le tuvieron que sustituir las manos por las manos, esas manos pegadas. Vale. Entonces simplemente veis que en este vídeo se mueve todo menos las manos de Putin. Bueno, ya está muy viejo el tío y dice que ya lleva varias semanas sin salir de su búnker, y cuando ha salido ya las manos le fallaron. Y de hecho otro vídeo que también él tuvo una intervención entre todos los carroñeros de su gobierno, tampoco estuvo ahí presente. O sea, le graban el vídeo a él aparte y luego lo encajan con el vídeo de la gente que estaba en la sala. Entonces no hubo ni un plano donde él está junto con todos. Y eso quiere decir que Putin está realmente asustado y probablemente todo lo que pase ahora con los misiles de largo alcance le asusta. ¿Por qué le asusta? Porque también durante el ataque con esos 12 ATACMS al centro de mando en Kursk, o Storm Shadow, ¿vale? No sé qué misil era, probablemente eran ATACMS. Se destruyó un búnker, porque era un centro militar de KGB que tenía en su territorio un búnker subterráneo, y dicen que hasta Putin lo usaba cuando estaba por ahí. Vale, entonces este búnker es el que fue dañado por el ataque de ATACMS, y era una amenaza a Putin, al que le encanta estar en los búnkers, ¿vale? Es el hombre del búnker. Vale, ya tiene un búnker construido para sí mismo para el caso de la guerra nuclear, este hombre, ¿no? Entonces él tiene los pequeños búnkers allá donde él vaya. Es que tiene ya su mente un poco, ¿cómo se dice? Ya se le va la pinza, ¿eh? Que está el hombre muy mal. Vale, entonces uno de los búnkers de Putin fue dañado y esto le produce bastante miedo. ¿Qué más? Aparte, Ucrania el día 24, o sea, ayer o anteayer, atacó el sistema antiaéreo S-400 que estaba en Kursk y destruyó claro, es un sistema que tiene lanzadoras, tiene un punto de comando y tiene una unidad de radiolocalización. Pues Ucrania impactó en este punto de radiolocalización, que es el más complejo, digamos, y más preciso, y destruyó o dañó este sistema que no puede ser utilizado. Es el sistema que pertenecía a la división 1490 del ejército número 6. Creo, de Rusia, ¿no? Y este es justo el sistema balístico tierra-tierra que se dedica a aterrorizar todas las regiones fronterizas con Rusia con este tipo de ataques, tanto Kharkiv como Sumy y otras ciudades y pueblecitos que están al lado y son víctimas de estos bombardeos terribles.
¿vale? Entonces ya este sistema está fuera de juego. Y por cierto, este sistema es el que Rusia también promocionó mucho como un arma invencible, un arma que lo derriba todo, y ya muchos que han sido clientes de Rusia para este sistema ya dejan de comprarlo, porque ya no solo mostró en la guerra de Ucrania que no vale para nada, pero también en Irán, que en Irán algunos objetos militares iraníes han sido cubiertos por este sistema, y después del ataque de Israel, ¡puf!, ninguno se salvó. Así que el arma ruso es un mito invencible. Cuando ellos dicen invencible, único e indestructible, ya sabéis que es, que es alguna cosa soviética vieja que ellos sacan, le tiran el polvo como Frankenstein, lo reviven. Claro, porque Rusia no es un país que es tecnológicamente potente. Entonces ellos rescatan, como el famoso Oresnik, ¿no? El avellanero, no es nogal, es avellanero, más bien, que ha sido un desarrollo soviético que ellos pues modifican, reciben un montón de financiación que luego la roban y le presentan a Putin como si fuera un proyecto novedoso y vamos, y con esto los americanos se cagan en las bragas. Pues no se cagan, por lo visto, pero Rusia por enésima vez se deja en evidencia que no, que sus que no valen, más se quedan anticuados. Hoy también Ucrania bombardeó con drones, tres regiones de... No, uno con drones y un aeródromo en Kursk, probablemente con Atacams. Tres regiones de Rusia, Briansk, Kaluga y Kursk. En Kaluga tenemos muchos vídeos espectaculares como este, porque se ha alcanzado un depósito de petróleo, ya sabéis las llamas que tienen. Y también una fábrica que se llama Typhoon, que fabricaba piezas y componentes para industria militar rusa. Y también, pero de esto todavía no hay registros, solo se han escuchado explosiones y se han visto también fuegos en el aeródromo Haleno, en Kursk. Y supuestamente allí llegaron un par de Atacams. De eso todavía no hay confirmación. Vale, entonces todo lo que está sucediendo todavía en Rusia quiere decir que Ucrania sigue, que no se ha echado para atrás, sigue con su estrategia de ir haciendo cuanto más daño a Rusia mejor. Bueno, Rusia también, pero quiero decir que no nos hemos asustado con este avellanero, que por cierto, que cayó, y además ya también salieron las imágenes satelitales de la fábrica ucraniana Pivdenmash, que no ha sido dañada, como yo he dicho. Por supuesto, esos trozos de metal que habéis visto en las fotos antes han hecho daño y dicen que ha sufrido el sector privado de Dnipro, las casas particulares, porque claro, con esa velocidad un pedazo de hierro en llamas que impacta en una casa, pues la hace polvo, ¿no? Y hay algún herido y tal. Pero lo que es la fábrica, que tiene la mayor parte de sus locales o subterráneos o muy bien protegidos por fuera, pues no ha sufrido grandes daños. Y además, como no es un arma preciso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es un arma desarrollado en base de un arma nuclear que tiene una extensión de ataque tremendo, de contaminación y de destrucción nuclear, que no necesita ser preciso. Y dicen que se ha desviado a 1 kilómetro casi, ¿no? O sea, es un arma que llegó a más de 1000 kilómetros y se desvió 1 kilómetro, ¿no? Entonces algunos expertos militares ucranianos dicen es que si Rusia de repente quiere bombardear los Estados Unidos en este arma, pues igual el misil se desvía tanto que cae en Cuba o por ahí, que no llega ni a los Estados Unidos. Vale, bueno, eso por echar una broma, pero me decís, ¿no? Que el arma que han rescatado ahí de los anales de la Unión Soviética y lo han modernizado, pues resulta que no, va a ser que no. Vale, entonces, pero los rusos siguen publicando en muchos sitios, ya hay pánico que aparece en los periódicos, dicen, no, la embajada de los Estados Unidos va a salir de Ucrania, va a cerrar y todos los diplomáticos van a salir a partir del mes de enero porque hay un pánico y hay amenazas de ataques nucleares y todo esto.
Entonces Rusia está intentando crear este malestar en las cabezas de los países occidentales para, por supuesto, para obtener las ventajas, ¿no? Que es dominar y decir que sí que Rusia que puede, y ya si los Estados Unidos cierran embajadas, ya eso es una clara señal que habrá un lío tremendo. Ellos lo que se les olvida que en el caso de un golpe nuclear, que creemos que no va a haber, pero la radiación va a ir a Rusia, a Turquía, a Europa y a muchos otros países. Entonces, a nadie le hace gracia esta amenaza rusa, ¿vale? Porque también el pueblo ruso va... Bueno, a Putin le da igual el pueblo ruso, ya sabéis. Vale, entonces, este sábado se conmemora el día de la hambruna artificial que creó el régimen de Stalin en Ucrania y que nos costó de 7 a 10 millones de vidas de los ucranianos, ¿no? Son año 22-23 y incluso Biden en su discurso destacó este evento, ¿no? Es uno de los muchos eventos de genocidio que Rusia ha hecho en Ucrania a lo largo de los últimos 100 años. Desgraciadamente, sí seguimos con un genocidio ahora mismo. Y Rusia estos días también ha implementado una... Gente, para los rusófilos, yo creo que esta gente tiene que ir a Rusia a vivir un rato, ¿no? Porque rusofilia solo se puede curar viviendo en Rusia. Un sistema de torturas que ahora van a preparar a los, ¿cómo se dice?, funcionarios, a los verdugos del sistema penitenciario ruso para torturar a los militares ucranianos cautivos, ¿vale? Que van a dar cursos de torturas. Así que imagínense en qué país, eso dice la inteligencia ucraniana. Y también ha dicho Budanov, cosa que ya sabíamos, ¿no? Porque muchas veces cuando los prorrusos escriben, ¿por qué no os rendís? ¿Por qué no os rendís? ¿Por qué no os quedáis en paz con los rusos? Pues antes de empezar la guerra en Ucrania, Rusia, ¿cómo se dice?, normalizó al final del año 21, yo ya creo que fue en diciembre o a final de noviembre, ha hecho un reglamento de fosas comunes. ¿Cómo tienen que ser las fosas comunes y cómo operar las fosas comunes? ¿Vale? Porque ellos ya estaban previendo que cuando lleguen a Ucrania, cuando ocupen Ucrania en 3 días, ellos tendrán que hacer algo con la población pro-ucraniana y patriota. Y han venido con las listas negras, que aproximadamente 6 millones de personas estarían en estas listas negras y serían o fusilados o mandados a los campos de concentración. Entonces eran entre profesores hasta sacerdotes, ya todos los funcionarios, activistas políticos, etcétera, etcétera. Y esto es una explicación, ¿no?, de por qué Ucrania no se rinde, porque sabemos qué nos espera, qué crees que me espera a mí cuando llegue a Rusia, ¿no? Y yo además he tomado esta decisión cuando Rusia estaba a 10 kilómetros de mi casa, ¿no? Yo di mi cara, y yo salí en muchas televisiones del mundo hablando de Ucrania, pidiendo armas, desde el primer día. Y yo vivía en una ciudad asediada, no estaba asediada, ¿no?, pero estaban muy cerca y estaban por los 2 lados y podían entrar por los 2 lados si hubiesen cruzado los puentes detonados, ¿no? Entonces, para mí ha sido una decisión en aquel momento que podría costarme la vida. No solo a mí, que a mí ya mi vida ya he vivido suficiente, ¿no? Bueno, todavía viviré un poco más, pero también mi familia, ¿no? Yo hasta lo tuve que hablar con mi padre, diciendo, papá, digo, si vienen y entran en la ciudad, que sepáis que yo me he arriesgado y vosotros también podéis ser víctimas de sus represalias. Y mi padre me ha dicho, tú haz tu cosa, cada uno tiene que hacer lo que considere necesario, ¿vale? Entonces, gente, cuando me habláis de Zelensky que no huyó de su búnker, por favor, acuérdense de los millones de ucranianos que nos hemos quedado para luchar en Ucrania, dando la cara y exponiéndonos, ¿vale? Y arriesgando nuestra vida sin estar en un búnker protegido por todas las fuerzas especiales y toda la inteligencia de los países aliados, ¿no? Y a mí Biden no me ofreció evacuarme.
Ni se ofreció a evacuarse a la gente de Bucha, de Irpin y de otras ciudades. ¿Vale? Simplemente os cuento el peligro que supone para la población ucraniana en cualquier sitio donde entre Rusia, ¿no? Y de hecho estamos viendo las ejecuciones de civiles, ya se han visto en Toretsk, en algunos sitios de Kurakhov, en los pueblos a donde va llegando Rusia y donde la gente se queda, pues muchos de ellos no volverán a ver la luz del día. Vale, vamos allá. Perdonad que yo me enrollo a veces. La lista de la inteligencia de los Estados Unidos también publica una lista de asesinatos que ha cometido los servicios de inteligencia rusa en muchos países del mundo. Y si os acordáis, en el 2004, uno de nuestros candidatos a la presidencia, que luego fue presidente Yushchenko, fue envenenado por los servicios secretos rusos con dioxina. Y de ser un hombre guapo, pues pasó a tener esta cara que muchos ya le conocéis. Por suerte no murió, ¿no? Como Alexander Litvinenko, que era otra víctima en la Gran Bretaña de la dioxina, ¿no? Que este sí que murió en el hospital porque es súper tóxica la sustancia. Vale. También ha matado a algún líder checheno opositor en Qatar y toda esa cosa. Y por supuesto, en muchos países del mundo se nota la mano de la KGB. Vale, nuestro excomandante jefe Zaluzhny ha dado una entrevista donde ha dicho que ya la Tercera Guerra Mundial está en curso. Él se refiere a la Tercera Guerra Mundial como una nueva forma de la guerra que es la guerra tecnológica, ¿no? Donde ya entra la inteligencia artificial a formar parte de muchas armas y estrategias de la guerra. Y también ha dicho que Europa no está preparada para aguantar la guerra que le puede causar Rusia, ¿no? Porque Ucrania... Es que somos hombres de hierro, ¿no? Porque nos lanzan cada mes miles de drones, miles de bombas aéreas planadoras y también centenas de misiles, ¿vale? Y los sistemas que tienen países europeos no están preparados a repeler estos ataques, ¿vale? Porque ellos solo tienen sistemas muy caros con pocos misiles. Y, por ejemplo, un ataque de drones probablemente no van a poder aguantar durante mucho tiempo. Simplemente Zaluzhny lo anuncia para que los países vayan pensando en esto y vayan cambiando su estrategia de seguridad. Ha dicho que Rusia escala esta guerra, Rusia cada vez usa más misiles y más drones y más bombas, mientras que Ucrania recibe siempre la misma cantidad de ayuda que no crece. Entonces, siempre quedamos en desventaja, cosa que ya sabemos. Hablando de los misiles ATACMS y Storm Shadow y Scalp, cabe decir que en la línea de su alcance, a los 300 kilómetros en el fondo del territorio ruso, hay unos 200 objetivos militares y entre ellos 4 aeródromos. No son aeródromos de base, son aeródromos, nosotros decimos, de reposición, ¿no? Donde los aviones cambian, a lo mejor cambian el equipaje, reponen en combustible, les pueden poner, ¿cómo se llama esto? Misiles, y ellos siguen su ruta. Pues uno de estos aeródromos, justo en Kursk, en Jalino, fue alcanzado hoy supuestamente por los ataques. 24, Rusia nos lanzó 73 drones, de los que hemos derribado 50, 19 se han perdido. Han bombardeado pueblos fronterizos de Chernihiv, de Zaporizhia. En Zaporizhia hay un muerto y un herido. Ayer por la noche bombardearon el centro de Kharkiv, dejando 23 heridos. Y hoy le han lanzado un misil Iskander y varios drones a Odessa. Está en alarma, claro, no podía faltar. Si queréis os lo pongo para que veáis, para que lo escuchéis. Porque a veces se escucha, ¿no? Vale, para que os ambientéis un poquito. Esto es, solo empieza la noche, porque luego... Y entonces
casas residenciales, el gimnasio de una universidad, de una escuela han sido dañados. Hoy nos han lanzado 145 drones, de los que hemos derribado 71 y otros 70 se han quedado perdidos. Y ahora se dice que Rusia está intentando implementar la inteligencia artificial en los drones. ¿Qué quiere decir? Que quieren que los drones se comuniquen, que coordinen el ataque y realmente ya esto pasa la guerra a otro nivel. En Ucrania también ponen explosivos termobáricos que entran en una casa y explotan dentro de la casa. Entonces nosotros también tenemos que ir modernizándonos con muchísimo, sin tener tiempo, ¿no? Para nada. Buenas noticias, Gran Bretaña impone sanciones contra otros 30 barcos rusos de la flota gris que transportan petróleo de contrabando, ¿no? Y es el mayor paquete de sanciones contra ese tipo de cosas. Después tenemos, hay dos aviones rusos, Sukhoi, los Superjet, yo creo, han tenido sus accidentes, uno en Turquía y otro en, yo creo que Krasnodar o por ahí, zona cercana al Mar Negro, pero en Rusia. En Turquía se incendió el avión, han podido evacuar a la tripulación y tal, y al día siguiente pasó esto en Krasnodar, con lo cual están diciendo que las sanciones impuestas a la industria de aviación rusa están funcionando. Pero también tenemos una noticia triste que podría ser un resultado de un sabotaje ruso. Es un avión de DHL que se incendió en Vilno y cayó encima de una casa residencial. Por lo visto había 4 personas a bordo de este avión, es un avión de carga, y 2 han muerto y 2 están gravemente heridos. Vale, entonces ya Polonia ha anunciado este verano que había intentos de Oye, se me olvida la palabra, sabotar algunos servicios en su territorio de DHL, pues almacenes o algún tipo de servicio de distribución, y es posible que esta sea la continuación de este tipo de acciones rusas. Por supuesto, será muy difícil comprobar que lo haya hecho Rusia. Vale, y hablando de avances rusos, siguen avanzando. Antes de ayer avanzaron en el pueblo Velika Novosilka, Maksimivka, Pusenka y Toretsk. ¿Vale? Ayer avanzaron en Katerinivka y Yurievka, en Donetsk. Y hoy han detenido los ucranianos un grupo de sabotaje ruso en la región de Kharkiv. ¿Vale? Entonces, según la cantidad de ataques, ayer eran 270 y antes de ayer 227, o sea, un montón. O sea, la intensidad de batallas y avances rusos, intentos de avance, es muy grande, y básicamente en Kurakhove y Pakrovsk, ¿no? De 270, 67 son Kurakhove, 46 Pakrovsk, y antes de ayer de 227, 47 Kurakhove, 55 Pakrovsk. Vale, entonces la mitad son esas dos direcciones y ya ahí la situación del ejército de Ucrania es bastante difícil. También se ha informado que entre el ejército ruso se han visto los ciudadanos, varias centenas de los ciudadanos de Yemen. Los huitíes de Yemen, según Financial Times, han sido ilegalmente contratados, o sea, engañados, que han firmado los contratos en ruso que no entendía y ahora son carne de cañón en el frente ruso contra Ucrania. Así que estas son las noticias que yo quería comentar con vosotros. No os olvidéis de poner un like a este vídeo y mañana tenemos la entrevista de Alberto Rojas. Venceremos.